Te quería sumar porque creo que fuiste vos, Andy, el primero que habló acá de ese tema. Sí. Y cuando lo dijiste te miramos y no le va a dar bola a nadie, no hay manera. Y sin embargo es un tema que viene avanzando. Difícil, pero viene avanzando. Y en este caso vamos a charlar con Josefina Martorell, Médicos Sin Fronteras. Ella pertenece a esa agrupación y vamos a hablar un poquito sobre la liberación de las patentes. ¿Cómo estás, Josefina? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo se toca el tema ahí en Médicos Sin Fronteras? Bueno, desde Médicos Sin Fronteras estamos apoyando esta petición que hicieron India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio para suspender a las patentes de las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos contra el COVID-19 mientras dure esta pandemia. Y desde Médicos Sin Fronteras estamos desde octubre, apenas se puso esta petición, es que la apoyamos y tratamos de hacer que los gobiernos, de presionar a los gobiernos para que no se opongan y que no bloqueen esta petición, que es súper importante para que esta pandemia termine para todas las personas en el mundo. Josefina, haceme como una apretada síntesis de qué significa Médicos Sin Fronteras. ¿Quiénes pertenecen a la organización para tener como una idea de qué poder de convencimiento puede tener que ustedes lo apoyen a la liberación de patentes? Bueno, sí, Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que tiene ya, este año cumplimos 50 años de historia. Nosotros estamos sobre todo trabajamos en 70 países, en más de 460 proyectos con las personas más vulnerables del mundo y vemos cómo estas situaciones, digamos, estas injusticias, estas inequidades hacen estragos en las poblaciones más vulnerables. Es una organización que, bueno, en realidad lo que más hacemos es trabajar en el terreno, pero también cuando nos encontramos ante estas situaciones que vemos en el día a día, en los lugares donde trabajamos, tenemos que alertarlo y obviamente tenemos que hacer o lograr que la sociedad civil nos apoye o apoye a estas peticiones de estos países que lo han hecho ante la Organización Mundial de Comercio para que avancen estas medidas. Entonces, no somos una organización de abogacía, claro, pero sí somos una organización de humanitaria que realmente trabajamos con las poblaciones más en peligro y ya hemos visto las consecuencias de la industria farmacéutica, digamos, en muchísimas enfermedades a lo largo de nuestra historia. Josefina, y vos personalmente y la organización en general, ¿son optimistas? Ahora somos un poquito más optimistas, la verdad. Es un camino difícil, obviamente, porque más allá de que ya más de 100 países estaban apoyando esta petición, había más de 58 que realmente la patrocinaban, los países más poderosos del mundo, incluyendo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Suiza y demás, estaban en contra, se estaban oponiendo porque obviamente la industria farmacéutica es súper fuerte en esos países y ya sabemos que realmente tiene algunos alicientes en el tema de la política. Ahora Estados Unidos, el gobierno, la administración de John Biden se declaró a favor de esta petición la semana pasada, entonces ahora obviamente somos un poquito más optimistas. ¿Carmela? Sí, se hablaba de una opción parecida a la que se implementó con los medicamentos contra el HIV, que en realidad es una opción intermedia, no es una liberación completa, sino que podría ser una liberación hasta que se termine con la pandemia, siendo que probablemente esta vacuna se incorpore al calendario de vacunación de los países. Sí, o sea, nosotros en realidad en las opciones intermedias y que siga manejando toda la industria farmacéutica, la verdad que no lo creemos o no estamos convencidos de que sea la mejor solución, sobre todo porque en los años de historia vemos cómo la industria farmacéutica siempre quiere lucrar y quiere maximizar sus ganancias a costa de la salud de la gente. Entonces es potestad de los estados y es responsabilidad de los estados hacerse cargo, realmente poner sobre la mesa la injusticia y la inequidad en esta distribución y hacer algo. Y nosotros lo que no estamos, estamos pidiendo que no haya caridad, sino un cambio de paradigma, ¿no? Lógico. Josefina, ¿realizaron ustedes de Médicos Sin Fronteras alguna estadística? Porque la que manejamos nosotros por aquí tal vez no es tan precisa en relación al porcentaje de vacunas o de vacunados en el mundo para mostrar esa inequidad. Sí, a la semana pasada, no son datos de hoy domingo, pero la semana pasada había más de 1.200 millones de dosis de vacunas administradas en todo el mundo, o sea, 16 dosis cada 100 personas, pero el 83% de esas vacunas habían sido aplicadas en países de renta alta o media alta, y solamente el 0,2% en países pobres. También tenemos otros datos, por ejemplo, la iniciativa COVAX, que es un fondo global para la distribución equitativa de vacunas que se había creado el año pasado.
solamente se aseguró, bueno, también a la semana pasada, 43 millones de dosis para 4.000 millones de personas. Entonces, bueno, estos son datos que nos están hablando de la injusticia, la inequidad, y realmente lo que nos preocupa también es que las variantes, nuevas variantes siguen apareciendo, y si esta pandemia no termina cuanto antes para todas las personas del mundo, no va a terminar para nadie. Entonces, bueno, más allá del tema de la solidaridad que debería primar y no prima, bueno, también hay un tema utilitario que a todos los países les conviene que esta pandemia termine cuanto antes. Y que lo entiendan cuanto antes también, ¿no? No es casualidad que los números son parecidos a cuando se habla de la concentración de la riqueza. ¿Viste? Cuando te dicen poquitos mucho y muchos nada, acá cuando dijo 83% me hizo acordar eso. Andy, pregunte usted desde su hogar, tranquilo. Dale, sí, le sumo pregunta a Josefina sobre cómo se puede también empujar para que esta decisión finalmente se tome, porque estamos viendo que de repente, bueno, Estados Unidos tiene esta posición que la cambió, China siempre tuvo una posición favorable al tema de las patentes, India, que es un gran productor de vacunas también. ¿Cómo se puede hacer para empujar a que, por ejemplo, estos países de la Unión Europea que mencionábamos antes, quizás también puedan cambiar su decisión? ¿Hay maneras de hacer presión de manera internacional? Bueno, sí, de manera internacional en realidad está la diplomacia internacional, obviamente, y estas discusiones que se están dando ante la Organización Mundial de Comercio y cada vez con más apoyo, digamos, y sobre todo esta decisión del gobierno de Estados Unidos es una señal, una buena señal para todo el mundo, digamos. Y después, a nivel de la sociedad civil, bueno, obviamente Médicos Sin Fronteras en los diferentes países empezó una campaña de firmas. Esto es para que la sociedad civil se pronuncie a favor de esta exención de patentes. Creemos que bueno, que sí, que hay maneras, digamos, desde los estados, de la diplomacia, y también hay maneras de un empuje o de cierta presión de las sociedades civiles que ven una situación de injusticia e incluso las personas en los países más poderosos están siendo alertadas de esta situación y se están manifestando como a favor de la exención de patentes. Hay muy pocas personas que están en contra y sobre todo son personas que están relacionadas con la industria farmacéutica. Y también quiero decir algo que es súper importante. Estamos hablando de que en este caso de la pandemia COVID-19 fueron los estados quienes adelantaron la mayoría de los fondos para poder investigar y desarrollar estas vacunas. Entonces hubo más de 12.000 millones de dólares que fueron adelantados por los diferentes estados, también los ensayos clínicos en personas en países de desarrollo. Entonces lo que nos dice la industria farmacéutica, que esto, bueno, que ellos invirtieron, es una recompensa para la innovación, no es así, al menos en el caso de esta pandemia. ¿Es de las más duras la industria farmacéutica en esta cosa de... Digo, también porque justamente están jugando con la salud, ¿no? En esta cosa de pensar a alguien que sea inflexible a la hora de querer hacer negocio, ¿es de lo más duro que hay en el mundo? Pregunto al aire, ¿no? No sé, Josefina, si... Sí, yo creo que sí. Y también, por otro lado, hay argumentos que me parece que está bueno ahora contrastarlos con Josefina, porque un poco lo que escuchamos de Merkel cuando salió a hablar sobre este tema era un argumento que era la calidad, y creo que es un buen momento también para sacarnos ese mito de encima. O sea, si se liberaran las patentes... ¿las vacunas serían de menor calidad, como se deslizó en algún momento, o serían las mismas vacunas? No, para nada. Las vacunas tienen que pasar todo un proceso de calidad y eso tiene que estar asegurado. Nosotros lo que pedimos es que existe una transferencia tecnológica y también digamos que no es una panacea, no es que de un día para el otro, ahora si se liberan las patentes, mañana todo el mundo va a estar vacunado. Obviamente hay países que tienen la tecnología, pero muchísimos países, por ejemplo Canadá, India, Bangladesh, Pakistán, Colombia, Argentina, Brasil, ya han dicho que tienen laboratorios que tienen la tecnología para producir esa vacuna y solamente les falta la tecnología y la liberación de patentes para que lo puedan hacer. Bien, Josefina, ¿qué edad tenés? Porque se te ve muy joven, muy resuelta a la vez y dan ganas de saber un poco de vos. Tengo 38 años, ¿Hace no soy mucho, tan joven. ¿Hace mucho que perteneces a la asociación? Digo, ¿en qué disciplina de medicina te manejás y por qué, cómo entraste a Médicos Sin Fronteras? Bueno, empecé en 2011 y no soy médica, soy licenciada en Economía. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y después, hice una misión en el Congo, otra en República Centroafricana, en Sudán del Sur, en Níger, en Afganistán. O sea, sos parte de la organización por la parte económica, la parte administrativa.
O sea, bien. Claro, la parte financiera, sí, porque es una organización muy grande y obviamente la mayoría de los donantes son personas privadas y tenemos que asegurar que todos los procesos y procedimientos financieros sean transparentes. Pato, déjame contarte algo, justamente tiene que ver con esto. Josefina va a fondo, Josefina tiene un récord Guinness, creo que fue en el año 2017. Mirá. ¿Sabés que jugó al fútbol con otras 29 mujeres en el cráter del Kilimanjaro, Tanzania, 5.700 metros de altura, para luchar por la equidad en el fútbol femenino? Récord Guinness. Wow. Así que por eso digo, vos hablabas de que era de su Sí, vida, sí, sí, sí. dato Claramente. fuerte, ¿no? Claramente es... ¿Cómo fue eso? No, bien. No sabía que íbamos a hablar de esto, pero sí, soy fanática de fútbol. Hace un montón que jugué desde los 15 años y bueno, después como jugué cuando estaba en Afganistán todo ese año, estuve jugando con un equipo de fútbol femenino, digamos que era bastante raro en Afganistán, jugamos con los velos, Afganistán, etcétera. claro, ¿no? Sí. Con el velo puesto, jugaban, claro. Sí, con el velo puesto. Sí. Bueno, y este grupo de chicas que organizaron lo del Kilimanjaro les interesó mi perfil y me llamaron. Y bueno, sí, rompimos un récord Guinness para visibilizar justamente la inequidad de género que existe en el deporte. O sea que hace rato que andás por el mundo, claramente, ¿no? No sé dónde estarás ahora, pero No, ahora estoy acá en Palermo. acá. Ah, pero, al toque. pero sí. Bien. Y te hago una... Sí, yo... ¿Querés preguntar? No, sí. Ya que tenés como una visión global, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Argentina? Porque yo tengo la sensación de que nosotros siempre, primero que nos sentimos parte del primer mundo, ¿no? Cuando nos comparamos en cantidad de vacunas y en población, ¿en qué lugar está en términos sanitarios? Bueno, a ver, nosotros aclarar que no tenemos operaciones en Argentina y eso como que es una buena noticia. Médicos Sin Fronteras trabaja en aquellos lugares donde, bueno, nadie más llega y donde los sistemas de salud están colapsados y justamente, bueno, esto como que te quiero decir la situación de Argentina Sí. a nivel sanitario, en la historia, digamos, solo una vez en el 2001 fue que intervenimos en nuestro país y si no, por ejemplo, hay países que los sistemas de salud eran frágiles y terminaron colapsando por el COVID-19, por ejemplo, Brasil. Nosotros no teníamos intervenciones en Brasil y ahora estamos interviniendo por el COVID-19 con un sistema de salud totalmente colapsado creo que fue en 24 de los 26 estados que colapsó. También estamos ahora en Perú en varias intervenciones que tampoco teníamos misión. Entonces, en ese sentido, bueno, Argentina tomó medidas que fueron a tiempo, obviamente con una situación muy difícil, con un impacto en lo económico, pero que se da en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que algunas cosas se hicieron bien. Siempre hay espacio para la mejora. Josefina, y bueno, justo no sos médica, ¿no? Pero obviamente tenés contacto con ellos. ¿Hay una visión de la medicina, de la agrupación, de qué significa esta pandemia? Digo, es algo, se entiende la pregunta, quizás es demasiado amplia, pero de este momento que nos toca vivir como humanidad, con una situación sanitaria tan fuerte, digo, ¿hay algo que deberíamos o aprender o ver? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. A ver, no somos una organización que se dedique, digamos, a temas de medio ambiente. Yo creo que hay un tema que estamos jugando mucho con lo que es el mundo, digamos, la capacidad ambiental y tiene consecuencias, estas son consecuencias que estamos viendo, ¿no? Como que cada vez hay enfermedades, digamos, que antes por ahí no existían o realmente estamos viendo sobre todo las consecuencias sobre la población más vulnerable también. Entonces alertamos con la organización de tratar mejor al ambiente y sobre todo porque lo que estamos viendo es en una situación como la pandemia que pensamos, bueno, va a cambiar el sistema global y uno va a ser más empático y más solidario, terminamos viendo que no es lo que pasa. Y esto en las poblaciones donde trabajamos lo vemos. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Lo que está pasando, creo yo, que se está como acelerando, ¿no? El capricho de queremos seguir haciendo todo mal. Pero quizás en algún momento no nos quede otra. No, totalmente, pero antes de que no nos quede otra deberíamos adelantarnos, me parece, y deberíamos, bueno, por ejemplo, lo que está pasando con esto de la industria farmacéutica y lo que está pasando con las vacunas alrededor del mundo, bueno, a nosotros nos alerta porque hay lugares, por ejemplo, a este ritmo de vacunación estamos hablando que África, la mayoría de los países que están en África no vacunarían a la mayoría de su población hasta fines de 2023. ¿Tenés noticias de algún lugar del mundo donde la pandemia les esté siendo leve? No digo que ni se enteren, pero que... Bueno, a ver, también en varios países donde trabajamos, en África, así como algunos están cada vez más complicados, sobre todo los que están cerca de Sudáfrica, por la variante de Sudáfrica, hay países donde, bueno, por suerte, digamos, no les está pegando
no sé, lo que sea, por ejemplo, bueno, ahora justo Congo aumentó muchísimo, pero Congo por ahí no tiene COVID-19, pero hay una epidemia de sarampión. También lo que está pasando es que ahora solo hablamos del COVID-19, donde estamos trabajando nosotros con Médicos Sin Fronteras, seguimos enfrentándonos, digamos, a situaciones de conflicto armado, de desastres naturales y de enfermedades olvidadas que siguen matando, sobre todo a niños, a niñas, a las personas más vulnerables en los países más difíciles del mundo. ¿Cuántos médicos más o menos tiene la asociación? Bueno, somos, en realidad, todo entre médicos y otras profesiones, somos 50.000 personas alrededor del mundo, o sea, muchísimas entre personal expatriado, personal internacional y personas que contratamos en los distintos lugares donde tenemos misión. Y después del pool de argentinos y argentinas, somos 100 personas. Bien. Bien, un placer escucharte, la verdad. Una garra tiene esta chica. Necesitamos más Josefinas. Queremos más Josefinas, más Josefinas. Hay. Quizás necesitamos visibilizarlas más. Pero, traeremos más Josefinas al programa, entonces. ¿Juega bien? ¿Vos Cecilio la viste jugar? Porque metiste la data del fútbol que me mató. No la vi jugar, pero récord Guinness, ningún hombre llegó a jugar ahí a 5.700 metros de altura. ¿Entendés que es una proeza total? Me encantó. Kilimanjaro, nada más y nada menos. Sí. Sí. Felicitaciones, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias. Abrazo. Gracias a ustedes. Y ojalá la próxima sea para felicitarnos porque liberaron las patentes. Vamos por ahí. Dale. Vamos por ahí. Chau. Gracias. Bien,